Hola, bienvenido a un nuevo micro de 5 minutos con el INTA. La semana pasada estuvimos charlando con el ingeniero Jorge Frana, quien nos dio algunas recomendaciones de las cosas que tenemos que tener en cuenta antes de sembrar los maíces. Hoy vamos a charlar con el ingeniero Hugo Pesetti, donde vamos a tratar de resumir los cuidados que tenemos que tener en el momento de la siembra para no cometer errores que seguramente después van a tener incidencia importante en los rendimientos de nuestro cultivo de maíz. Con respecto a los cuidados a tener en cuenta para la mejor siembra del maíz, por supuesto estamos pensando en la sembradora. La sembradora, cuando se trabaja en siembra directa, pasa a ser de las herramientas fundamentales. En este sentido hay que tener en cuenta todos los implementos que hacen a la mejor distribución, en especial a la placa de siembra, ya que los calibres de la semilla son bastante diferentes y entonces tenemos que adecuar la placa al calibre de semilla que nosotros tenemos para poder así asegurar la mejor distribución. Con respecto a la distribución, es la que nos asegura que no haya diferencia de distancia entre las distintas semillas. Este es un aspecto importante porque cuando se enciman semillas y quedan huecos, vamos a encontrar diferencias en el rendimiento que pueden llegar a ser del 3 al 5%. Otro aspecto a tener en cuenta, que depende de la sembradora y del terreno adecuado, que esté ya sin alteración de piso para poder sembrar a la misma profundidad. La profundidad es importante, más importante inclusive que la distribución, en el sentido de que si tenemos semillas a diferencia de profundidad una de otra, vamos a tener diferencia en el tiempo de germinación, que también influye, por supuesto, el poder germinativo de la semilla, pero específicamente hablando de la parte de la profundidad de siembra que hace a la sembradora, vamos a ver que cuando tenemos plantas dominadas y plantas dominantes, la diferencia de rendimiento aún puede ser mayor a favor que una correcta emergencia. Bueno, la velocidad de siembra influye en la distribución, en la calidad de siembra, en general en la distribución. Hablando de las máquinas tradicionales, que son las más comunes que hay en la zona. Por supuesto, también tenemos que tener en cuenta, como decíamos recién, para mejorar la emergencia, es tener la temperatura correcta. La temperatura, ya estamos en época que estemos en los 11,5 a 12 grados, que sería la temperatura correcta para la germinación del maíz. Pero aquellos que tienen mucha superficie a sembrar tendrán que pensar en adelantar, y entonces es conveniente tener asegurado que el poder germinativo de la semilla sea el mejor. Así como también, si el terreno, hablando de siembra directa, si el terreno tiene mucha cobertura, puede ser que se mantenga más fresco y entonces es necesario pensar en barresurcos, los cuales ayudan a que levante temperatura y tener entonces mejor uniformidad de emergencia de la semilla. Con respecto a la distancia, no influye en forma diferente para la cantidad de materia a producir. Tanto podemos sembrar. Lo que tenemos que asegurar es la cantidad de plantas a obtener. Y entonces estaríamos pensando en obtener una plantación, si es a 70 centímetros, de 5 a 5 semillas y media por metros, y si es de 52 podemos pensar en 4 a 4 semillas y media por metro lineal. Bueno, esto nos daría diferentes densidades de 70.000 a 85.000 semillas, y eso depende de las condiciones del lote, la fertilidad del lote, la humedad que tenga el lote, y que son todos los aspectos que hacen a pensar de entrada en tener una buena producción de maíz. Agradecemos los comentarios del ingeniero Hugo Pesetti y los invitamos a ustedes a compartir la semana que viene un nuevo micro de 5 minutos con el INTA junto al ingeniero Hugo Fontaneto, quien nos va a estar dando su experiencia sobre fertilización en el cultivo de maíz. Nos vemos la semana que viene.